Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjenme apago esto porque se quedó. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta conferencia de este ciclo, Nuevos Pilares de la Psicología Clínica y de la Salud. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Susana y Martín del Campo Martínez y bueno, ahí vamos. Estábamos haciendo un cotorreo backstage en lo que iniciábamos, pero antes que nada, pues me gustaría presentarla. Ella no quiere que la presentemos con una cuestión académica. Ay, mi pantalla luego se... Haz borroso. Sí, ahí está. Es que luego, como que el foco de esta cámara no es muy bueno. Y bueno, diré únicamente que ella es licenciada en la Facultad de Psicología de la UNAM y acaba de finalizar la maestría también en la Facultad de Psicología de la UNAM, eso por lo académico. En lo personal ha sido muy interesante y yo creo que esa es la mejor forma de presentarla. Por alguna razón, no sé cómo, no me acuerdo cómo y por qué, de repente cayó en uno de mis seminarios de tesis y ella tenía la intención de trabajar un tema que me parecía bastante interesante, un tema que generalmente nosotros los psicólogos, más bien los dos temas vinculados, los psicólogos no los trabajamos, como que no nos queremos meter en esas cosas, en esos temas, preferimos seguir diagnosticando depresivos, suicidas y todo esto, pero no trabajar directamente lo que es la parte psíquica en particular, y era un tema sobre duelo y niños que me pareció fascinante. Pero yo lo digo así de manera pública, yo creo que en estas partes donde de repente entonces ya ella se acercó a mí y nos pusimos a trabajar al respecto de su tesis, unos de repente siempre cae en esta especie como de lugar común, de que los profesores en realidad también están aprendiendo de sus alumnos, pero yo me acuerdo que de esas reuniones que tuvimos para ir trabajando lo de su tema de tesis, yo aprendí muchas cosas. Yo de repente me sensibilicé a muchas cosas que no había pensado y había referido, particularmente, por ejemplo, con los temas de violencia de mujer, empatía, expectativa, como que el escucharla, quizá ya no se dio cuenta, pero como que el escucharla para mí fue muy útil para abrirme los ojos a muchas cosas, para de repente, digamos que en realidad el asesorado fui yo en ese sentido, porque además incluso pues ahí habían cosas que al mismo tiempo estaba trabajando. Entonces, me parece que esa es la mejor presentación que puedo dar de ella. Es una persona de la que aprendo siempre que platico con ella o la escucho. Siempre he intentado como que involucrarla y se lo he dicho personalmente, tú deberías de dar clase porque debería de haber gente que te escuche, lo que tú estás hablando y lo que tú estás diciendo debería de seguirse difundiendo porque eres, me parece, una inspiración en muchos sentidos. Mm. Una inspiración no necesariamente para sentirse bien, sino inspiración en el sentido para pensar, reflexionar, detenerse dos veces y decir, ah, caray, esto no lo había considerado, esto no lo había pensado. Y yo creo, yo sostengo que tú deberías de ser una persona que se dedica a la academia y deberías de formar gente como tú, porque me parece que necesitamos gente como tú, no solo en la academia, en el mundo. Y esa es, digamos, la presentación que yo quería hacer. Si no era académica, sí por lo menos me hace sentir que es una persona muy valiosa en muchos sentidos. Es una persona que yo siempre que intento la quiero recomendar por todos lados, siempre digo su nombre, porque sí, me parece que ella debería de estar ahí en todos lados, mostrando y enseñando y transmitiendo esa mirada que tiene sobre el mundo, donde de repente uno empieza a cuestionarse el mundo propio y se relaciona con ese mundo de manera diferente. Con esto me gustaría nada más así brevemente presentarla más que decir su currículum y todo esto. Y el día de hoy nos trae una conferencia que me dice que hoy no está tan convencida del título, pero no importa, No, sí, porque del título sí finalmente estoy convencida, perdón. no de la emoción, Del ánimo, del ánimo. ajá. Tú sabes, yo aquí lo dije ahorita, tú te estamos dispuestos a seguirte, tú nada más danos la señal y salimos. Y el título de su conferencia es Psicologización de la vida cotidiana. Y si ya mejor nos extinguimos los psicólogos, y esto me parece que es muy importante que hagamos esta reflexión. Particularmente este ciclo han sido conferencias muy críticas a la psicología, conferencias que nos están llevando justamente a la vanguardia de lo que deberíamos de pensar,
Pero lo interesante es que esto no viene de los profesores, esto viene de los alumnos que están empezando a hacer camino, que están encontrando otros rumbos diferentes a lo que sus profesores les platicaron. Y eso me parece súper, súper interesante y súper aportador para cada uno de nosotros. Entonces, sin más, ahora sí que todo el tiempo que yo le quite a ella a que hable, para mí es un desperdicio. Yo creo que ella me parece que va a darnos una mirada que va a ser seguramente muy necesaria desde su recorrido y su experiencia, no solamente para los que ya están, sino para los que apenas están iniciando y digan, ¿qué me voy a formar? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a enseñar? ¿Realmente lo que me van a enseñar está funcionando? ¿O en realidad, no sé, la verdad es que no sé qué vas a decir, pero yo de repente diría, en realidad hemos estado simulando que sabemos hacer psicología y en el fondo lo que hacemos es evitarnos preguntar por nuestro sujeto de estudio, que es el mismo ser humano. ¿Qué estará pasando ahí? Entonces, me parece que es un tema muy interesante y ya las 4 mesas me las estaba saboreando, pero esta sobra, yo creo que todavía más porque además me parecerá que en el cierre de este ciclo podemos dar justamente sentido a muchas de las preguntas que se han ido formando a lo largo de estas conferencias, ¿no? Con Sharon, con Liliana, con Mau. Me parece que vamos hilando ahí, tejiendo fino, y en este sentido yo por lo menos, y también para los que nos están escuchando, me parece que podremos ir dar una conclusión muy interesante con lo que nos pueda platicar Susani y vamos a preguntarle todo aquello que nos pueda hacer entonces interesante en función de esto que vaya a decirnos. La única cosa que quiero decirles ya para ahora sí dar la palabra a ella es que recuerden ustedes que para poder tener la constancia del curso, recuerden que se necesita estar en las sesiones en vivo, las 4 sesiones, y ahorita en el chat les voy a pedir en un momento que pongan su nombre completo para los que estuvieron las 4 sesiones. Yo de todos modos ya tengo el registro, con eso saco yo la lista de asistencia y les hacemos las constancias a los que se las hayan ganado, con mucho gusto. Y bueno, sin más preámbulo, pues bienvenida, Susani. Un gusto tener por aquí, ya lo estábamos esperando y pues bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tus palabras que siempre son como muy amables conmigo y como, no sé, como de mucha fe. No sé si voy a lograr cubrir esas expectativas, pero te agradezco mucho eso, porque también para mí es muy novedoso. Yo creo que alguna vez te lo he dicho, pero ahorita voy a compartir un poquito más al respecto, pero creo que también estás en estas lógicas verticales en la academia donde los maestros saben y son expertos y los alumnos escuchamos, las alumnas escuchamos, como tu mirada y la aproximación que hemos tenido desde mi época en la licenciatura, las veces que te pedí, que te hice preguntas, que te pedí apoyo, como que me parece súper diferente. Creo que ahí haces algo súper interesante y que te reconozco un montón. Y otra cosa que te reconozco un montón también tiene que ver con este espacio, ¿no? Con la página de YouTube que tiene videos potentísimos. Ahora voy a seguir un poquito más adelante contando un poco. Por supuesto que me puse a escuchar, a ver las conferencias que estuvieron antes, que disfruté un montón también y a las que les aprendí mucho y nada, ¿no? Como que agradezco mucho también y te reconozco mucho como esos esfuerzos que haces para construir estos espacios virtuales y no virtuales. Para arrancar, escribí un pequeño textito. Cuando pienso en estas presentaciones, como que me pregunto mucho por qué vine aquí hoy, ¿no? O sea, qué me convoca a este espacio, a este lugar? Y entonces escribo algo y aparte, desde hace un tiempo como que he decidido irlo compartiendo, entonces ahora escribí esto. También lo escribo porque siempre se me olvida presentarme y decir que soy Susani, entonces lo uso ahora como técnica para decirme a mí misma para presentarme, porque siempre lo olvido. Entonces les leo, no es un texto largo y ya de ahí pongo la presentación y arrancamos. Dice, yo soy Susani, todavía psicóloga y terapeuta, todavía no me extingo. Estudié la licenciatura en la Facultad de Psicología hace ya algunos años y fui muchas cosas, pero nunca fui una alumna destacada ni una alumna favorita de nadie. Ese fue un intento de mi vida anterior a la universidad. En la prepa, en la primaria, sí era una alumna querida por los maestros y a la que le importaba, ¿no? Como esa clase de afectos y de atenciones. Me siento bien con no haber sido destacada,
porque para mí fue un primer acercamiento con el no saber, con el no esforzarme por ser la que tiene la primera respuesta y la primera que levanta la mano y la que el maestro le dice súper bien, ¿no? También con la renuncia a la validación académica del maestro experto y también al mismo tiempo una confrontación, estar en este lugar de no saber y de renunciar como a esa mirada como afectuosa de quien da la clase. La verdad es que me puso también en una confrontación de darme cuenta cómo este discurso académico constantemente invalida a quien estudia, ¿no? Constantemente pone en un lugar diferente, inferior, a quien no tiene el título, el grado o la experticia que se espera o se imagina que se tendría que tener. Tengo 1 o 2 remordimientos por haberme dejado convencer de que no tenía mucho que decir, pensando en esto que les contaba ahorita, por haberme dejado convencer de que no tenía mucho que decir o de que mi voz no era tan valiosa sin los títulos, ¿no? Uno es haberle mandado a Pablo Fernández un resumen de una biografía y no un ensayo. Paniqué, Pablo, ya sé que nunca vas a ver esto, pero paniqué. Me angustiaba mucho poner mis palabras en un papel. A Ricardo ya comentaba algunas cosas, pero con él no tomé clases en la licenciatura, aunque algunos me lo recomendaban. En esa época ya era medio rockstar, no sé si sigue siendo rockstar, supongo que sí, siempre veo mucha gente en sus cursos. Te conocí en los pasillos del edificio B hace mucho, no creo que te acuerdes, Ricardo, pero estaba en una clase y mi USB crasheó y no podía enseñar un trabajo y la maestra no me creyó y entonces me hizo ir a la dirección para que un maestro prestara su computadora y revisara que allá había un archivo que estaba crasheado. Bueno, te digo, no creo que te acuerdes, pero gracias por eso. Me siento contenta y cómoda con esta reunión porque me preceden 3 sesiones en este ciclo desarrolladas por mis compañeras Sharon Vallejos y Liliana Herrera y mi compañero Mauricio Vargas, que respectivamente hablaron de psicología hegemónica, psicología cartesiana y psicología tradicional y utopía, que estuvo súper interesante también, respectivamente cada una, y descanso mucho en sus saberes para poder hacer de la sesión de hoy más como un ensayo, ¿no? Que teje redes con sus trabajos. Y también en tu página, siento que estoy haciendo promoción de la página, pero sí, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho las otras 3 sesiones. Y también hay en tu página una entrevista con la doctora Eugenia Bianchi, de la que sigo aprendiendo mucho y que me gusta un montón, ¿no? Y con quien siento que también como que conecto mucho en términos de lo que se está pensando, ¿no? En este momento, de este ensayo que hago. Extinguir al psicólogo es un grito enojado, es un grito desesperado a veces y de vergüenza a veces, que ha ido creciendo a lo largo de varios años, ¿no? Varios años de estar cerca de la psicología. Un coraje que en algunos momentos crece e incluso me hace cuestionarme si quiero seguir por acá, si me quiero seguir nombrando psicóloga. Es una inconformidad de mucho tiempo de escuchar y ser testigo de prácticas psicológicas y psicoterapéuticas que responden al orden hegemónico patriarcal, a una estadística de casos atendidos más que al interés en las personas, a buenismos salvadores, sin cuerpos y sin contextos, sin sitio y sin carne. Una psicología que le pide a las personas ser sujetos productivos, sonrientes, hechos a sí mismos, empoderados, con autoestima alta, con inteligencia emocional, les pide ser asertivos, incluso les pide ser delgados, funcionales y un largo etcétera que alimenta como esta indignación con estas prácticas. Y esta pregunta que sigue cerca de mí, ¿no? En la que me pregunto constantemente qué tanto me alejo, qué tanto me acerco a estas prácticas, qué tanto sostengo esta máquina psi al nombrarme psicóloga y al dar terapia, al dedicarme a eso. Ok, entonces es el textito como para arrancar y ahora voy a compartir mi presentación para que podamos arrancar. Si todo está bien, ahí ya tendría que verse mi presentación. Voy a continuar y si me ayuda Ricardo confirmándome solo que se ve, estaría en el chatcito, estaría buenísimo. Sí se ve, sin problema. Gracias. Le puse esta conferencia así y no esperé llegar tan lejos. Te mandé el título, Ricardo, y pensé que ibas a decirme, no, tranquila, vamos a ponerle otro nombre, pero también te agradezco mucho eso, que no le hayas puesto un alto al título. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Psicologización de la vida cotidiana y la pregunta, ¿y si extinguimos al psicólogo? Este ensayo tiene por lo menos 2 momentos, ¿no? Un primer momento que se llama El futuro está horrible y un segundo momento que se llama El presente como entreterreno.
Y quiero decirles que esta no es una competencia de modelos. Mi intención no es decirle que un modelo o que el modelo desde el que yo trabajo o las teorías desde donde yo trabajo son mejores que o más que. No lo es. Ni tampoco es una promesa de que todo va a estar mejor. Yo soy cursi por naturaleza. Soy cursi. Hay algo en mi voz, en mi manera de hablar, en las cosas que me gustan, que me hacen cursi. Entonces, si están sintiendo que todo va a estar mejor, no voy bien. No lo estoy haciendo bien. Lo que sí es una tensión o incomodidad sobre este aparato, sí, ¿no? Que tiene efectos directos, que tiene consecuencias directas, que se ejerce directamente en la vida cotidiana y en las cuerpos de las personas. Saludos desde ahorita a los señores enojados y a las personas que respetan mucho a la RAE, porque si algo va a pasar es que quien está enojado o le gusta enojarse por estas cosas va a seguirlo, y quien le gusta mucho la RAE seguramente se va a indignar en el camino porque usan muchas palabras que no están en su vocabulario. Entonces vamos con el 1. El futuro está horrible. Dice Pablo Fernández: el futuro es un invento podrido del siglo XIX. El futuro tenía buen lejos, pero ya de cerca es un esperpento. Lo que parecía progreso resultó que era una estupidez. Lo que parecía promesa, amenaza. Lo que parecía zanahoria era palo. Y lo que parecía felicidad resultó ser un catálogo de la Asociación Americana de Psicología que registra 4,000 enfermedades mentales, de donde de todos modos se les olvidó una, la de los que hicieron el catálogo. El futuro está horrible porque estamos aquí viviendo las consecuencias de esa promesa de futuro. Y el científico moderno, y entre científicos podemos contar a los psicólogos, por supuesto, que se esforzaron ampliamente por ser validados como ciencia, tiene muchas promesas que no cumplió. Estas son algunas de ellas. El psicólogo prometió independencia del sujeto de observación, prometió asepsia, virtuosismo, perdón por esa falta de ortografía, virtuosismo, objetividad, prometió procedimientos rigurosos y racionales para evaluar y sintetizar la información, prometió respuestas lógicas, acabadas, pulcras, para resolver las dolencias de las personas, prometió principios bien intencionados, es decir, una especie de buenismo, partir del bien para poder hacer o trabajar o intervenir, una capacidad para mantener al margen emociones, valores, motivaciones personales y superficiales. Prometió conocimientos especializados, es decir, prometió una especie de experticia o de diplomancia, es decir, de muchos diplomas en la pared, de muchos cursos detrás, muchas escuelas detrás, muchos loguitos de diferentes instituciones que acompañan sus respuestas, que acompañan sus diagnósticos, que acompañan su voz, ¿no? Y validan, por supuesto, su voz y enaltecen, por supuesto, su voz. Y prometió también una observación aguda y sistemática, ¿no? También un profesionalismo y un academismo en ese camino. Y por supuesto que para que esta promesa pudiera cumplirse, había una expectativa, ¿no?, alrededor de lo que un paciente tendría que ser. Un paciente, por ejemplo, no conoce maneras para favorecer su cura, para estar mejor. Un paciente debe consentir las recomendaciones expertas para poder mejorar. Un paciente observa el mundo, pero de manera silvestre, es decir, no es sistemático. Un paciente tiene fallos, puede equivocarse en su vida, pero estos fallos los puede convertir en procesos conscientes, percepciones racionales, reaprendizaje o toma de decisiones. Un paciente puede actuar adaptativamente algunas veces, pero eso lo determina el experto. El experto nos dirá si la respuesta fue adaptativa o no fue adaptativa. Un paciente puede llegar a afrontar de maneras adecuadas o no, también, lo que le ocurre en la vida. También eso es una cosa que es determinada por un experto. Debe hacerse responsable del cambio, debe reconocer su autonomía y su individualidad, es decir, van a ofrecérsele una serie de saberes expertos, pero es necesario que esta persona ponga una voluntad, una especie de voluntad interna o de energía interna que le permita favorecer el cambio. Y si no actúa de maneras adaptativas es porque existe un mal funcionamiento que debe corregirse con esta guía, ¿no?, que sigue alimentando como estas ideas. Ok, entonces aquí tenemos dos promesas. La promesa de un científico, pulcro,
aséptico, bien intencionado, muy sabio, muy inteligente, que tiene una cantidad de conocimiento que puede depositar en un paciente que tiene estas características, ¿no? Que por supuesto son inferiores. Pero frente a esto, vemos que ya en el futuro aparecen, como dice Pablo, esperpentos en este futuro científico. Parte de los esperpentos científicos son los siguientes. La neutralidad nunca llegó, la neutralidad es un ser mitológico que muchas personas, de las que muchas personas se siguen sosteniendo para realizar pues su trabajo desde la psicología y desde otros espacios, ¿no? Las prácticas psicológicas hegemónicas se sostienen de discursos que dejan en desventaja a cualquier disidencia. Es decir, por supuesto que nos validamos a partir de lo que se conoce como una especie de normalidad. Esta normalidad responde constantemente a estándares opresores, patriarcales, raciales y capacitistas. Otro experimento es que la superioridad moral y académica confiere una voz autorizada y poderosa automáticamente, ¿no? Pensando un poco en lo que les decía en la diapositiva anterior. Esta diplomacia, esta academia por todas partes valida mi voz y hace que mi voz tenga un peso, un lugar que la tuya no tiene. Mi voz tiene más espacio. El observador objetivo de la realidad es un personaje ficticio que está consolidado por las formas de la redacción de lo científico, maneras siempre descorporalizadas, siempre lejanas, asépticas y que borran a quien escribe. Los artículos académicos, si se pueden caracterizar por algo, por supuesto que es porque no existe una persona que los escribe, ¿no? O sea, es decir, hay un titulito hasta arriba que tiene 1 o 300 nombres, no importa, pero uno lee un texto y uno no sabe, parece que no hubo un cuerpo que escribió ese texto, ¿no? O sea, todos los sujetos, todas las primeras personas están borradas completamente de ese espacio. Cualquier indicio o dato de un contexto, de una geografía, de una postura política, está borrado. No significa que no exista, pero está estratégicamente borrado de los textos científicos. Otro esperpento es que el buenismo salvador nunca considera el contexto, pero siempre se beneficia de la extracción de conocimientos, técnicas y mejoras. Hablaremos un poquito más adelante más del buenismo salvador, pero por supuesto que el buenismo salvador tiene que ver con estas lógicas coloniales en las que yo conozco, otra vez, tengo una serie de conocimientos acerca de cómo tú puedes estar mejor y por supuesto que desde la mejor de las intenciones me acerco a ti para que tú tengas ese conocimiento y puedas entonces beneficiarte de estas prácticas. A cambio de eso, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer muchísimas cosas. Puedo escribir artículos, puedo escribir tesis, puedo hablar de ti en los congresos, ¿no? Puedo ponerte en una lista con todos mis casos exitosos, puedo extraer de tu experiencia saberes desde muchas formas, ¿no? Puedo extraer de tu comunidad saberes y tener nuevos diplomas en mi pared que siguen sosteniendo mi voz, que siguen sosteniendo mi palabra, que siguen sosteniendo lo que hago, validando lo que hago y digo. Y por supuesto que este buenismo salvador se sostiene en estas lógicas muy de partido de fútbol, en donde si tú mejoras, ganamos, y en donde si tú no mejoras, perdiste, ¿no? Si tú mejoras, lo hicimos todo bien ambos, y si tú no mejoras, hay algo que tú hiciste que se resistiéndote al tratamiento, ¿no? Hay algo que tú hiciste que, bueno, todo estaba dado para ti, pero perdiste. Cuando empiezo a hablar de esto ya me empiezo a enojar otra vez. Ya me viene otra vez este enojo que cuando arranqué no tenía. Los tratamientos están vinculados a la capacidad del paciente a atender indicaciones, es decir, por debajo flota esta intención de obediencia, ¿no? O estas lógicas de obediencia. Los trastornos diagnosticados cosifican, limitan y no dignifican la vida de las personas que los reciben, constantemente separan, ¿no? Secuestran toda la experiencia de la persona para entonces tratar con el diagnóstico. Ejemplos clarísimos de esto en la actualidad es el trastorno de TLP. TLP se diagnostica por aquí y por allá, muchas veces a mujeres jóvenes a las que no se les investiga ni se les pregunta cuál ha sido su relación con la familia, la pareja, es decir, qué tanto acceso han tenido a poderse defender, por ejemplo, en contextos de violencia, qué tanto acceso han tenido a que su voz tenga derecho a existir, etcétera. Es muy común que yo escuche personas que me cuentan, no dentro del consultorio, sino en el cotidiano, que X, prima, tía, sobrina, lo que sea,
fue a consulta y no, es que no sé qué, no sabemos qué tiene, y yo le dijeron TLP, sí, le dijeron TLP, ¿no? TLP es la regla actual para definir a las mujeres que están enojadas, a las mujeres que levantan la voz, a las mujeres que no están de acuerdo con lo que les ocurre. Los diagnósticos también, otro de estos grandes esperpentos, los diagnósticos favorecen a la profesión. Los diagnósticos son siempre autoafirmativos y autorreferenciales. Son esta manera de podernos poner otra vez estrellitas de haberlo hecho bien. El DSM es el lugar por excelencia de esto que digo aquí. Frente a todos estos esperpentos y este futuro que llegó y en el que vivimos, que experimentamos cotidianamente, dentro y fuera del consultorio, existen muchas voces de resistencia que vienen de diferentes lugares y que han intentado reclamar, nombrar, poner sobre la mesa estas violencias, porque por supuesto que son actos de opresión y son prácticas violentas, no hay más. Algunas de estas voces de resistencia lo que nos dicen es lo siguiente, ¿no? Nos dicen, la voz de las personas que reciben el tratamiento es también una voz experta, sus saberes son saberes localizados, por lo tanto necesitan ser escuchados y tienen un valor que no es diferente al valor experto académico. El bienestar debe ser definido en términos propios y en relación a las experiencias que viven estas personas, es decir, otra vez, el bienestar tiene que ser un bienestar localizado, no estandarizado. El valor y la calidad de mi vida no dependen de mi productividad. Cualquier proceso, procedimiento que tenga como estándar, como medida, qué tan productivo está siendo ahora después de que atravesaste este procedimiento, pues por supuesto que es una lógica capitalista y neoliberal, ¿no? Y por supuesto que está atendiendo a la máquina y no está atendiendo a las personas. Existimos siempre en relación. El self-made man, el hombre hecho a sí mismo, también es un ser mitológico, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de la individualidad, pero también esta idea de que algo puede surgir desde el interior como una fuerza profunda que se anteponga a cualquier circunstancia del exterior, es mitología, no hay más. Quiero entender la vida en términos propios, dicen algunas, y quiero poder articular el descontento también como potencia para vivir. Las lógicas de quitarle a las personas el dolor, quitarle a las personas la dolencia, son lógicas de desarticulación política, completamente. El descontento, la rabia, la indignación, el dolor son formas del cuerpo y de las personas de hablar de algo que no funciona, de algo que no está bien. No podemos quitar eso sin haber entendido por qué está ahí, ¿no? De qué nos habla, que están intentando decirnos estos dolores. Más voces de resistencia. Esto ya lo decía en la diapositiva pasada, pero los diagnósticos desfavorecen a las personas y favorecen a la profesión, siempre. Atender el procedimiento es igual a obedecer, resistirse al procedimiento es igual a desobedecer, y entonces nos pueden preguntar: si obedezco, ¿me curo? Si hago cada una de las cosas que tú me dices, ¿me voy a curar? Y curar, por supuesto, que tendría que estar entre comillas. Otra voz de resistencia nos dice: existe un retrato de un sujeto vulnerable que depende constantemente de autoridad externa y con mejores conocimientos. Vamos a hablar un poquito más adelante también del concepto de vulnerabilidad y de en dónde pone a las personas este concepto. Las voces también dicen: mucho de lo considerado como mal funcionamiento responde a reglas del orden hegemónico y protege a la sacrosanta norma capitalista heteropatriarcal, por supuesto. Y nos dicen también: no se puede responder de maneras adaptativas a la opresión, la violencia y la explotación. Proponer tratamientos, intervenciones, técnicas que permitan a las personas sostener tratos violentos, tratos opresivos, tratos de explotación, no puede ser considerado acompañamiento de las personas, ¿no? Dice Václavic en uno de sus libros, digo que es de mis frases favoritas de Václavic, que los éxitos terapéuticos más relevantes del siglo anterior y de este pueden adjudicársele al DSM, ¿no? Por ejemplo, en su tercera edición en 1973, cuando deja de incluir a la homosexualidad como una condición psiquiátrica, cura de un borrón a millones de personas de su enfermedad.
Muchas gracias, DCM. Es algo que sigue haciendo cada que sale un nuevo DCM, ¿no? Decide que ciertas condiciones dejan de existir y entonces las borra, desaparecen y esas personas son curadas milagrosamente. Ahora que revisaba y volví a pensar en esta frase y en esa idea, me surgía esta pregunta que anoto aquí al final. El DCM pide disculpas y no lo sé, ni siquiera supe cómo buscarlo. Y no sé si alguien sabe, por favor, contésteme esa pregunta, esa duda existencial. El DCM pide disculpas. El DCM cuando borró la homosexualidad o la transexualidad varios años después, pidió disculpas, dio una explicación, porque no sé, es una duda genuina. Es una duda genuina. Ok. Entonces, saludos a los señores enojados, saludos a los señores que defienden la RAE. Todavía nos vamos a poner más enojados. Lynn Hoffman, por su parte, también intentando criticar, como este aparato Psi, y estas lógicas del aparato Psi, nos habla de las vacas sagradas de la psicología moderna, que son el corpus de esta mirada objetiva, racional, científica. Nos propone 5 vacas, yo no voy a hablar de todas, voy a hablar de estas 4 en realidad. La primera es la objetividad, es una vaca sagrada de la psicología moderna, ¿no? Y a esa vaca, Lynn Hoffman le contesta que la investigación científica, con sus test, estadísticas y coeficientes de probabilidad, son más una expresión de anhelos que un acercamiento a la verdad, con mayúscula. Otra vez, la objetividad, la neutralidad, todos estos principios que parece que le quitan el cuerpo a los seres que trabajan desde estos lugares, son anhelos. Me gusta la idea de Lynn Hoffman, de pensarlo como anhelos. Son imaginaciones que les gustan y que les alimentan para poderse quedar en el lugar que están, ¿no? Para seguir teniendo artículos por publicar. La segunda vaca sagrada es el yo individual. Frente a las ideas del yo individual, muchas personas desde muchos lugares, incluida Bárbara Meyerhoff, que no es terapeuta tampoco, es antropóloga, habla del yo como una entidad ecológica y social en movimiento y no como una esencia. El yo siempre es un yo relacional, dice Bárbara Meyerhoff, y dicen otros autores y otras autoras. Entonces el yo individual, otra vez esta idea de una esencia profunda, interna, a partir de la cual va a construirse la solución o el cambio o la cura, también es un ser mitológico en el que se sostiene la psicología moderna. Y otra vaca sagrada de la psicología moderna es la razón-emoción. La razón siempre por encima de la emoción, por supuesto, en donde las emociones no tienen un estatus especial, como estados inferiores, forman parte de una... Bueno, esto dice Lynn Hoffman, ¿no? Que las emociones no tienen un estado inferior, sino que forman parte de una compleja comunicación entre las personas. Entonces, primero, esta ficción de razón-emoción, en donde decimos que si puedes reconocer tu emoción, ser inteligente emocionalmente, manejar tu emoción, ¿no? Racionalizarla, entonces estás trabajando, ¿no? Estás aprovechando muy bien tu terapia, es otra de las vacas sagradas de la psicología. Otra de las vacas sagradas asociada a la emoción, que también nombra Lynn Hoffman, si mal no recuerdo, es la idea de la universalidad, ¿no? Pensar que las emociones son universales. También a partir de muchos trabajos y de este camino más bien como de repensar ciertas teorías en otros contextos, sabemos que las emociones no son universales. Hay emociones que no tienen nombre en diferentes espacios, ¿no? Y por lo tanto no son parte de esa cultura, no forman parte de esa cultura. Ejemplos muy claros podrían ser la palabra saudade, que es una palabra portuguesa, o esta palabra que ahora no recuerdo, pero es una palabra alemana que habla de como la satisfacción o el placer que uno siente cuando a otra persona le va mal, ¿no? O sufre. Son emociones que no tienen nombre en otros contextos y por lo tanto no puede considerarse otra vez que las emociones son universales, ¿no? Las emociones también se entienden en el contexto. El yo se entiende en el contexto. Hoy no me acuerdo. Lo Sí, es Schadenfreude. Gracias, Ricardo. Y la vaca más sagrada de todas las vacas, que por supuesto que es el colonialismo en la psicoterapia, en la psicología, ¿no? El psicólogo benévolo que escucha y absuelve,
que es un experto, lamentador, a quien puedes venir y confesarle cosas que no le confiesas a nadie más, y que puede decirte si eso está bien o si eso está mal, que puede decirte o sostenerte para que puedas salir al mundo, ¿no? Con menos culpa. Lógicas que invisibilizan, por supuesto, opresiones de manera directa o indirecta. Dentro del colonialismo también, que bueno, si quieren clavarse más en el colonialismo, pueden ir al video de Sharon, que ya también puso como mucha atención a este tema. Modos de relación de dominio y sumisión incorporados a la práctica profesional, ya lo hablamos un poquito más en la otra diapositiva. La idea de la palabra como medio de salvación para las personas, que coloca al terapeuta en el lugar privilegiado y al cliente en el lugar del receptor o acatador, ¿no? Otra vez, si pensamos en la psicoterapia otra vez, ¿no? Como en este contexto de un cuarto donde dos personas tienen diferentes experiencias y sus cuerpas son atravesados de maneras distintas por el espacio, los olores, la luz, los colores, las cosas que hay en ese lugar, y que parece que toda la cura está sostenida simplemente en las palabras que ocupamos, ¿no? La palabra como medio de salvación. Cuando yo sepa que tú dices X o Z, entonces ya estamos bien, estamos acercándonos a la mejoría. Y cuando tú dices Y o W, no nos estamos acercando a la mejoría. Otra vez, prácticas descorporalizadas. Y como última parte también de esta vaca sagrada del colonialismo, que tiene muchas más aristas, estas verdades que no son accesibles para las personas, pero sí para los expertos. Otra vez, ¿no? Lógicas verticales de saber, de conocimiento, en donde las personas no logran entender, mirar, conocer, nombrar lo que tienen o lo que les ocurre. Y tiene que haber alguien más que les dé nombre a eso, ¿no? Incluso estas prácticas como todo el mundo me va a cancelar, pero de reeducación emocional, en donde se le da a las personas como nuevos nombres para sus experiencias, o se les dice como que esto puede ser manejado de esta manera y de esta otra manera, pues es una práctica de colonización, ¿no? Es una práctica de colonización de la experiencia. No estoy diciendo que no estoy diciendo que hay que cancelarlos a todos y que entonces ya mañana hay que dedicarnos todos a otra cosa. Lo que sí estoy diciendo con este nudo, que espero que ya estemos lo suficientemente indignados y enojados, lo que sí estoy diciendo es que es una tensión que necesitamos mantener. Que parte de mis prácticas, porque tampoco estoy diciendo que ahí no, yo como ya leí este libro, yo no colonizo en mi práctica, no, yo estoy bajo nada. O sea, estas cosas ocurren. Hay prácticas desde la psicología, hay cosas que aprendimos, hay técnicas que aprendimos, estrategias que aprendimos dentro del espacio terapéutica que son coloniales y que colonizan la experiencia del otro. Entonces necesitamos ponerlo sobre la mesa para entonces pasar a otro momento, ¿no? Para pensar entonces, ahorita llegaremos ahí, al presente como entreterreno. Dice José Pedro Díaz en Ejercicios Antropológicos: hay que inventar liebres para poder hacer de nuestra vida un extenso y luminoso día de caza, y para poder decretar que somos cazadores. El Corpus Psi nos permite tener hermosos días de cacería. Entonces, frente a esto, ante promesas de futuro, progreso, mejoramiento, cambio para estar mejor y 50% menos azúcar o plástico, contaminación o explotación, dude directamente, sea quien sea usted, dude. No diga como, ay, qué excelente promoción, dude. Lo científico y lo psi están llenos de futuro, llenos de promesas no cumplidas. Y en este camino, una cosa que ha ocurrido es la psicologización de la vida cotidiana, o lo que se ha ido nombrando como la psicologización de la vida cotidiana. Entonces, la psicología se ha ido posicionando cada vez más y mejor en el cotidiano, en el discurso del día a día. Y en ese camino podemos pensar o definir la psicologización de la vida cotidiana como una tendencia a diagnosticar, dar pronóstico y categorizar el comportamiento e intervenir en cada vez más áreas de la vida de las personas, ¿no? Esta colonización de la vida por los psi expertos se extiende al mundo subjetivo y a la manera en la que las personas se perciben a sí mismas, a otros y a las causas y solución de problemas tanto individuales como sociales. Esto es un artículo de McLaughlin. Hacia el final de la presentación están las referencias para que puedan revisarlas. Entonces, pongo sobre la mesa la idea de psicologización
¿no? Como este lugar en donde lo psicológico, los discursos psicológicos, los conceptos psicológicos se ponen por encima para darle a las personas la explicación de lo que les ocurre. Pero bien podríamos pensar en otras palabras, ¿no? Psicologización, academización, medicalización o terapeutización de la vida de las personas. Entonces, son estos conceptos psicológicos los que van a venir a explicarte lo que te pasa, es la academia, lo que va a venir a explicarte cómo es que ocurre, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que citar, y qué palabras existen y qué palabras no existen, por supuesto. Es el médico el que te va a decir qué es importante, y es el terapeuta el que también te va a dar la guía para que nos diga si tu vida va o no va, tiene o no tiene sentido. Y en ese camino podemos pensar un largo etcétera de discursos que se imponen a esta experiencia situada. Furedi hace una investigación en los 2000 en donde revisan los periódicos de Reino Unido el aumento de términos psicológicos, ¿no? Entonces podemos pensar que en 1980, que había 0 veces que era nombrado el término autoestima, en el 2000 el término autoestima se nombra 3.328 veces. En trauma menos de 500 veces, a más de 5.000 veces, estrés menos de 500 a más de 24.000 veces, más menos 24.000 veces, y asesoramiento psicológico, bueno, síndrome y asesoramiento psicológico que igual, ¿no? Pasan de menos de 500 a más de 6.000, ambas. Son maneras de nombrar, de mirar cómo esta psicologización invade otros espacios, ¿no? En este caso como las publicaciones periodísticas. Dice McLaughlin también que esta psicologización, una de las consecuencias que ha tenido es la desarticulación de movimientos colectivos, ¿no? Es decir, esta incorporación de términos psicológicos en la vida colectiva ha ido silenciando peticiones organizadas y privilegiando al individuo como un sujeto vulnerable y vulnerado. En este texto, que les recomiendo un montón, de McLaughlin, él hace un análisis muy detallado de qué ocurre cuando el concepto vulnerable se institucionaliza. Parecería que es una mejoría, parecería que es una forma de apoyar, ¿no?, de acompañar a las personas, pero en realidad lo que ocurre es que a partir de que el concepto vulnerable o la vulnerabilidad se institucionaliza, la primera cosa que hace es que se desarticula lo colectivo, se piensa a las personas como individuos uno por uno, y la segunda cosa que ocurre es que se mueve de pensar como en acompañamientos o en formas de resolver colectivas, que devuelvan, por ejemplo, vida digna, pagos justos, derechos, etcétera, a pensar en estrategias individuales, ¿no? Estrategias de manejo de estrés, de manejo de acoso o campañas contra el acoso, o cosas como clases de yoga contra la ansiedad. ¿Esto qué significa? O sea, es una estrategia clarísima que al capitalismo le funciona de lujo para desarticular colectividades, ¿no? Para desarticular indignaciones colectivas, para desarticular malestar colectivo, ¿no? ¿Todos ustedes están tristes? ¿Están indignados? ¿No les gusta que el patrón se robe las propinas? Pueden ir a terapia. Cada uno de ustedes puede ir a una reunión terapéutica, a una sesión terapéutica. No, o sea, no se junten, no sé, ¿para qué están enojados? No, vayan a un lugar donde puedan estar más contentos con esto. Y pasan entonces de ser sujetos activos, con saberes, con exigencias reales, a ser objetos pasivos que reciben estas herramientas otra vez para sobrellevar la opresión. Parece ser, en este momento del mundo, que ir a terapia es sexy y que no ir a terapia es irresponsable. Y entonces hay frases cada vez más comunes, como todos tenemos que ir a terapia, solo salgo con gente que va a terapia, necesitas estar bien tú para que los demás estén bien, necesitas amarte para que te amen, y esperpentos absolutos como sales por hombres abusivos porque te falta autoestima. Todas estas son claras estrategias de individualización del problema, ¿no? El problema es tuyo y tú eres el único que tiene que hacerse cargo. Tú eres la única que tiene que hacerse cargo de esto. Eres tú la que se puso en esa situación. La psicologización de la vida, estos discursos, en particular estos últimos que me parecen cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosos, han favorecido esta dicotomía en la que existimos entre vidas que merecen ser vividas y vidas que no merecen ser vividas.
Las vidas que merecen ser vividas son las vidas sanas, las productivas, las empoderadas, las que tienen alta autoestima, las vidas alegres, joviales, las que van a terapia, por supuesto, las que hablan de lo que sienten y tienen inteligencia emocional, y las buenas víctimas. Esas son vidas valiosas. Y las vidas que no merecen ser vividas son cualquier otra forma de vivir que no cumpla con este estándar, ¿no? Las vidas no productivas, las vidas silenciosas, las que no van a terapia, las que no tienen la alegría como bandera, y las malas víctimas. Esas vidas son hasta cierto punto vidas desechables. Y podemos ver ejemplos en cualquier lugar y cualquier circunstancia en la que una persona, pensando en particular en esta diferencia que hago entre buenas víctimas y malas víctimas, estos discursos en donde una mujer en particular que vive violencia, antes de ser escuchada y atendida, se hace un historial de su tipo de vida, ¿no? Y entonces si en su vida había consumo de sustancias, o si ella declara, por ejemplo, que vivió un abuso, esto pasó hace no tanto tiempo, ¿no? Ella declara que vive un abuso, pero los abogados encuentran que una semana después ella fue a una fiesta. No puede ser, ¿no? Ella no pudo vivir un abuso, porque la gente que vive un abuso ya no va a fiestas. Esa es teoría de la mala víctima, ¿no? Hoy no me voy a clavar más en esa teoría, pueden googlear teoría de la mala víctima y es un temazo, ¿no? Pero estamos y la psicologización y estos discursos psicológicos favorecen esta dicotomía, favorecen este filo en donde las personas entonces que fueron a terapia, que tienen autoestima alta, que salen altos en sus tests, lo que quiera que sea, son vidas que merecen ser vividas y las otras son vidas que no merecen ser vividas. Necesitamos entonces extinguir al psicólogo neutral, objetivo, aséptico, ¿no? Extinguir al psicólogo autoafirmativo, impenetrable, inmutable, descorporizado. Extinguir al psicólogo como lamentador profesional, al que le importa más la teoría que la experiencia. Necesitamos, por supuesto, que extinguir al maestro acosador y abusador, al terapeuta acosador y abusador, al que se liga a la alumna y a la paciente, al que promueve estrategias para que las mujeres no hagan enojar a su pareja violenta. Y aquí hay una cosa que no dije al principio, todavía para quien le falte estar enojado, utilizo el masculino a voluntad, ¿no? Quien crea que se me olvidó la inclusión y por qué no estoy diciendo psicólogo, lo estoy usando a voluntad, si no quedaba claro. Podemos hablar de eso en las preguntas si hay tiempo, porque ya vi que voy muy tarde. Bueno. Extinguir al psicólogo academicista, racista, clasista, machista, por supuesto. Extinguir al psicólogo extractivista, domesticador, dueño de la salud, de la curación, dueño del bien, cualquier cosa que eso sea, cualquier cosa que esas tres cosas sean. Al terapeuta que considera que la norma es la monogamia, la heterosexualidad y la familia tradicional y que busca restaurarlos o reinstaurarlos. ¿Es necesario extinguirlos? O mi invitación es a la extinción, porque favorecen esta dicotomía. Porque favorecen prácticas en donde las personas pueden estar en espacios que les hacen sentir que su vida merece ser vivida o no merece ser vivida. Una cosa que no puse acá, puse en el texto del principio, pero también necesitamos extinguir al psicólogo gordofóbico, al psicólogo que justifica que la baja autoestima es por el peso, o que la relación violenta es por el peso, o que no puede decir lo que siente por el peso. Es brutal. También me parece que es otro psicólogo al que necesitamos extinguir. Dice McLaughlin, es necesario desafiar la colonización de una cultura terapéutica que favorece formas de adaptación al estrés, la explotación y el abuso. Y dice Pablo Fernández, lo único que siempre ha habido es esta gente que está viva para hoy y que es hoy cuando necesita sentirse digna y necesita sentirse contenta. La mejor idea para el futuro es entonces eliminarlo. Y dice Donna Haraway, importan qué ideas usamos para pensar con otras ideas, importan qué materias usamos para pensar otras materias, qué historias contamos para contar otras historias, qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos entrelazan lazos. Importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Les dice hace un momentito como, pues entonces, ¿qué estás diciendo, Susana? ¿No? Pues ya hay que extinguirlo todo, ya, pues nos morimos. No, todavía no. Todavía todavía no me extingo, ¿no? Pero lo que sí creo es que necesitamos revisar nuestras prácticas y que necesitamos revisar
o sea, ser críticos, críticas con estos momentos en los que nuestras prácticas son parte como de estas estructuras, ¿no? Y son parte de este gran aparato del que hablo aquí. Creo que eso sí necesitamos hacerlo. Y este meme es de mis memes favoritos de la vida, porque habla de muchas cosas, pero para mí la conclusión de este meme es que uno no va a 2 cursos de decolonialidad y ya está descolonizado, ¿no? Y uno no va a 2 cursos de nuevas masculinidades y ya nunca vuelve a ejercer violencia machista. Ni 3 ni 15, ¿no? Para mí el machismo, para mí el racismo, el clasismo, ¿no? El academicismo son esporas que están en el aire flotando todo el tiempo. Te distraes tantito y estás hablando academicistamente. Entonces no es una cosa que se cura con 3 vacunas, ni con 8. ¿No? Es una cosa que aparece, es un discurso en el que existimos, es un aparato del que formamos parte. Necesitamos seguir siendo críticos a esta estructura. No hay una cura milagrosa. Por eso les decía que esperanza, no sé si yo puedo ofrecer. Ok. Y el presente como entreterreno es el segundo momento. Ya casi vamos a cerrar. Traigo la palabra entreterreno de esta idea que encontré por ahí, que es interreño. Me encanta cómo suena esa palabra. Dice Bauman, del concepto interreño de Gramsci, podemos pensar que la antigua forma de hacer las cosas ya no funciona, pero no hemos encontrado una nueva manera de funcionar. Así es que hay un vacío entre las reglas que ya nos sirven y las que aún tenemos que imaginar. El verdadero debate es cómo llenar este vacío. Entonces, hago esta crítica que se une a muchas otras críticas, no soy ni la primera que lo piensa ni la última que lo va a pensar, y necesitamos sostener esta tensión de saber que eso existe y que estudiamos en esas academias y que esos maestros acosadores nos dieron clase, que hasta nos pueden caer bien, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Necesitamos sostener esa tensión y entender que entre eso y lo que sea que estamos imaginando como un futuro, hay un vacío. Y estamos habitando ese vacío. Estamos habitando ese interreño, ¿no? La traducción literal de interreño es entre reinados. Y como es muy lógica colonial, lo traduje a entre terrenos, ¿no? Como para pensarlo como entre territorios. Pensemos que, o me imaginaba yo pensando justo como un espacio entre 2 terrenos, entre 2 grandes territorios. Estamos ahí. El presente es ese lugar que habitamos. Entre lo anterior, que todavía es utilizado, que todavía nos enseñan, que todavía replicamos, y lo que sea que queremos hacer antes, después, ¿no? Pero este lugar habitamos en presente. No vamos a trabajar con futurismos, porque ya hablamos de cómo el futurismo y cómo el futuro es un lugar como muy extraño. Y entonces la pregunta que me hago aquí y en este punto es ¿qué alcanzas a ver, oír, oler, imaginar desde donde estás? Desde donde estás trabajando y desde lo que estás haciendo, ¿no? Estás trabajando en una institución patriarcal, estás trabajando en una asociación en la que te exigen dar diagnósticos que vengan del DSM, estás trabajando en una escuela. ¿Desde donde estás? ¿Qué alcanzas a ver, oír, oler o imaginar? Del otro lado del terreno, ¿no? Que todavía no conocemos, que no sabemos, ni siquiera sabemos si está, ¿no? Pero ahí, en este entreterreno, ¿qué alcanzas a ver, oír, imaginar, oír? Y aquí ya me voy a otras críticas que vienen no de la psicología y a otros textos que vienen mucho de Donna Haraway, pero arranco con esta frase de Juliana Machado que me compartió una amiga. Dice, resistir al orden neoliberal y capitalista implica pensar formas contrahegemónicas de acompañar el dolor, abrir posibilidades para construir desde el cuidado y desde la vida digna. Y dice Donna Haraway, a mí no me interesa la reconciliación ni la restauración. Estoy profundamente comprometida con las posibilidades más modestas de la recuperación parcial y del mutuo entendimiento. Dice Donna Haraway, si la recuperación total no está disponible, la recuperación parcial está bien. Tamara Díaz Bringas nos propone otra idea. Acá me voy a ir más bien como ofreciéndoles ideas que a mí ahorita me acompañan y me hacen no quererme extinguir todavía. Esta es otra, la idea de crítica próxima de Tamara Díaz Bringas. Dice, ante aquella ficción de la distancia crítica,
prefiero situar mi práctica desde la proximidad, producir crítica, escritura o conocimiento con otros, con otras. Asumir una perspectiva parcial, un pensamiento encarnado, situado, implicado en un contexto concreto. Propongo entonces la idea de crítica próxima en el sentido de la proximidad, que es también la del cuerpo, ¿no? Entender que el pensamiento pasa por el cuerpo. Donna Haraway propone la idea de continuidad. Frente a la tentación de sucumbir al futuro abstracto, que puede sonar maravilloso, que todo en el futuro va a estar mejor, que nos va a salvar una nueva teoría o nos va a salvar el cambio que todavía no llega, Donna Haraway dice que es necesario pensar cómo habitamos el presente, ¿no? Es necesario pensar habitar el presente como bichos mortales que estamos entrelazados en configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias y significados. Este es un artículo que salió el año pasado, si mal no recuerdo, de Kaula y Kaula, que se llama Más Margulis y menos Darwin. También está citado al final y les recomiendo mucho que lo lean. Dice, Lee Margulis demuestra que la cooperación es el origen de uno de los más importantes saltos evolutivos, el de las células simples a las complejas, sin el cual no habría organismos pluricelulares, ¿no? Es la cooperación y no la competencia la que sostiene la vida multiespecie. La supervivencia del más apto, del más fuerte o del más capaz es una historia que informa la manera en la que entendemos la vida con otros seres. Entonces, más nos valdría que las teorías que nos acompañen se acerquen más a teorías de cooperación y no de competencia, ¿no? Las teorías de cooperación le hacen daño al patriarcado, le hacen daño al capitalismo, y las de competencia le encantan. Donna Haraway nos propone la idea de ser compostistas. Dice Donna Haraway que el florecimiento generativo no puede crecer a partir de mitos de inmortalidad. Necesitamos devenir con lo muerto y con lo extinto. Esta es otra de las ideas que, si antes quería quemarlo todo y ya no nombrarme psicóloga, a veces lo pienso, hay días en los que todavía lo pienso, esta idea de Donna Haraway me hace mucho sentido, porque creo que también es una lógica patriarcal y una lógica capitalista pensar en tirar, abandonar, desechar, fingir que no existió antes, borrar. Entonces, frente a eso, la idea de compostar me parece fascinante, ¿no? Y entonces pongo esta idea, esto no lo dice Haraway, sino pienso en una psicología composta, ¿no? Una psicología que dé paso a reconocer y compostar discursos rancios, abusivos, neoliberales, para generar prácticas éticas cuidadosas y situadas que respondan al presente. ¿Cómo favorecemos espacios que reconstituyan refugio? Esto es igual una idea de Haraway, ¿no? Espacios de recuperación y de recomposición biológica, cultural, política, tecnológica, sólida y parcial, que incluyan otra vez el luto de las pérdidas irreversibles. Otra idea de Haraway es el mutualismo, viene de diferentes lugares. También las ideas de Margulis contribuyen a esto, también otras teóricas han pensado alrededor de esto, ¿no? Pero el mutualismo es, a grandes rasgos, o para mí, desde aquí, ser con, pensar con, dolerse con, devenir con, estar en presente, en cuerpo, atravesadas por la experiencia. Devenir lo que otro te sugiere, dice Desprez, aceptar una propuesta de subjetividad, actuar de la manera en que otro se dirige a ti, actualizar y verificar esta propuesta y hacerla verdadera. Pensar entonces prácticas encarnadas en presente, siendo con que no permiten lógicas universales, pero tampoco es un meta a la replicabilidad. Y esto yo entiendo que es muy problemático, porque entiendo también, pasó en la sesión de Sharon, ¿no? Que le preguntaban algo así como, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Como, ok, si eso no, entonces que sí. Y entiendo que parte de estas lógicas en las que vivimos nos invitan a decir, ok, está bien, lo quemamos lo anterior, otra vez, ¿no? Quemamos lo anterior, nos deshacemos de lo anterior, pero ¿qué vamos a hacer ahora todos, juntos, al mismo tiempo? Esa lógica es problemática. Necesitamos acercarnos a prácticas inacabadas, ¿no? Como dice Haraway también, ¿no? Abrazar estas prácticas inacabadas, mundanas, habitables y no heroicas. Renunciar al mito heroico de la salvación, que es un mito colonial, y acercarnos a prácticas hechas en presente, uno a uno muchas veces,
uno a uno muchas veces, en un contexto, en una temporalidad específica, que no, otra vez, que a lo mejor puede servirle la replicabilidad, es decir, que podría estas ideas o estos conceptos acompañar a otras personas, sí, pero que esa no es la meta que está al centro. Y que necesitamos siempre ofrecer la teoría a las personas, ¿no? Pensar con las personas, no pensar con la teoría. Dice un amigo, Uriel, que lo quiero mucho, si tengo una duda, le pregunto a las personas, no a las teorías. Atravesar entonces de manera oblicua prácticas adaptacionistas, mecanicistas y reductivistas para amplificar relatos de prácticas creativas, improvisadas y efímeras de involucramiento. Pensar entonces en enredos mundanos conformadores, en lógicas que se acercan también a conocimiento situado, que pueden por ahí buscar esta idea de conocimiento situado. Perderse, ¿no? Tengo aquí una lista larga: mutualismo, ser composta, continuidad, crítica próxima. Otra, más en forma de verbo, propuesta por Meyerhoff, o que a mí me acompaña desde haber leído a Meyerhoff, es perderse. A Meyerhoff le preguntan cuál es su cita favorita, su frase favorita, y ella nos comparte esta frase en uno de sus libros, ¿no? Las historias dan vueltas en círculos, no van en líneas rectas, así que ayuda mucho si escuchas en círculos, porque hay historias dentro de las historias, historias entre las historias, y encontrar tu camino en ellas es tan fácil y tan difícil como encontrar el camino a casa. Una parte de encontrarlo es perderse, y cuando te pierdes es cuando comienzas realmente a mirar y a escuchar. Entonces, iterar, desviar, elaborar, dar vueltas, ¿no? Concebirnos en círculos, concebirnos en vueltas que van hacia lo cercano, hacia lo lejano, hacia el adentro, hacia el afuera, lo que concebimos como adentro y afuera. Sospechar del buenismo salvador, ¿no? Sospechar de quienes dicen que ayudan a personas y comunidades a alcanzar su máximo potencial, ¿no? De quienes vienen de las narrativas que hacen todo para ayudar al vulnerable, al subordinado, desde el Estado, la academia o la organización del bueno y blanco corazón. Esta es una idea que le escuché a Benjamín Berlanga hace muchos años también, fue mi maestro. Y un texto que puede acompañar esta idea es este, que está acá, ¿no? Blanco bueno busca negro pobre. Pueden encontrarlo en redes, en internet, muy fácil. Y una, si mal no me acuerdo, esa es mi penúltima idea, ir de paseo o ir de visita, que es una idea de Vinciane Desprez, ¿no? Ella nos dice que es necesario como acercarnos a los contextos, acercarnos a pensar con las personas, pero desde lugares que respondan a la curiosidad, que respondan a sentir y a responder, valga la redundancia. Y además ella habla de una práctica amable, ¿no? Y por amable no se refiere como a buenos modales, por amable se refiere a una práctica cercana que está respondiendo en tiempo real a lo que ocurre en el espacio, en el contexto con el otro, ¿no? No soy yo que vengo con mi cuestionario de 10 preguntas que necesito que tú me contestes. Vamos a pensar juntas qué preguntas son interesantes, de qué es importante hablar para ti. Dentro y fuera del contexto terapéutico, porque me escuché a mí misma muy terapéutica, pero esta parte la pueden leer en el texto de Donna Haraway, que está un poco más explicada, y el ejemplo no es de un contexto terapéutico. Y esta última, ahora sí, que es mantenerse en el intento. También una cosa que le escuché a Benjamín Berlanga. Pensar entonces recursiva, inventiva e inexorablemente. No para probar un punto y no para descubrir las estupideces de los demás, sino para dilatar, expandir, agregar posibilidades ontológicas y epistemológicas para la vida de las personas. Y esta frase que también me sostiene un montón, que es contra el poder imaginación. Otra vez, si pensamos en el presente como entreterreno, como este lugar lleno de tensiones y de compromisos también con lo anterior y de reportes por llenar en la institución en la que trabajas, necesitamos a la imaginación. Necesitamos imaginar nuevos mundos posibles, otras formas de estar. Y es todo. Muchas gracias. Les dejo aquí el Linktree, mi correo, y si utilizan este código QR, les va a llevar al Linktree donde pueden mandarme una pregunta o escribirme o agendar una sesión. Muchas gracias. Uf,
Les dije que esto iba a estar buenísimo. Y fíjate, algunas cosas de repente ya las había revisado, oído, pero de repente cómo los hilas y cómo vas generando una narrativa que te permite dar una visión completa es lo que a veces, a mí por lo menos me deja con dolor de cabeza y del bueno. Bueno, hay varias preguntas, hay cosas de repente, comentarios, muchos comentarios, está muy interesante aquí el chat. Vamos a empezar a ver. Primero, en este caso, pues yo iba a iniciar con esta idea de Hegel, de que toda teoría surge en el ocaso, pero me gustó más tu metáfora del entreterreno y sí, parece que estamos entreterreno. Y bueno, no puedo dejar de pensar de repente que acabas de estar en una maestría que es básicamente eso, pero no voy a meter en eso para no meterte en broncas. Lo que sí, empezaremos con las preguntas del público y ya saben, aquí por el chat me pueden poner sus preguntas y se las hacemos. Primera pregunta. Que no sé tampoco si voy a poder contestar, ¿eh? Quiero, No pero escucho, importa, no escucho importa, con... aquí las hacemos. Primera pregunta. ¿Cómo es posible que pudiste estudiar en la... no, esa es mi ¿Por qué? pregunta. ¿Cómo te empezaste a cuestionar? Así es de Carla Sofía. ¿Cómo te empezaste a cuestionar así todo esto y qué libros recomiendan? Bueno, me parece que ya ha habido aquí varias Ay, no puse las recomendaciones. referencias, perdón. Iba antes de la... Ahorita al final pongo un momento las referencias, ¿sí? Ujú. Perfecto. Y también, obviamente pregunta cómo te has cuestionado esto, pero también hacía otro comentario que dice que algún día superen una violación los pacientes y si lo vuelves a hablar después de ir a terapia, sigues enfermo de algo. Eso pasa hoy en día. O sea, nos queda mucho este cuestionamiento justamente de lo que estamos haciendo y que probablemente todo lo ponemos a una cuestión tipo superación, tipo Ujú, llegará el camino de lo bueno, llegará la bondad y nosotros además somos esto que estás hablando de la salvación, somos el camino para llegar a eso. ujú, ujú. Y bueno, a ver, ¿cómo empezaste a cuestionarte esto así y qué libro recomiendas? Ahorita les pongo las referencias, ahorita las pongo bueno, proyecto las referencias para pensar en algunos textos. Y mm, se me hace difícil pensar cuál fue como el origen, pero sé que estar en la Universidad Indígena en Red, donde da clases Benjamín Berlanga, para mí fue un antes y un después, ¿no? Poder escuchar desde otros lugares, en otro territorio, eh, cómo se cuestionaban ciertas teorías, se pensaban las teorías y luego como que había un momento de decir, a ver, todo bien, pero esto qué aplicación tiene en este contexto, ¿no? En el contexto de la Sierra Poblana, por ejemplo, para mí fue muy revelador, ¿no? Creo que otras cosas, yo estudié terapia narrativa y terapia colaborativa, entonces se acompañan mucho como de estos principios como socioconstruccionistas y constructivistas, y en esa teoría o en esas teorías hay como mucha crítica a los principios psicológicos, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo. Si me fuera más atrás, pensaría que en mis clases de psicología social, ¿no? Creo que lo que más me gustaba de la psicología social es que quieren incendiar la psicología, ¿no? O sea, como que casi todos los textos que yo leí de psicología social incendiaban la psicología, ¿no? Esto que hace Pablo constantemente creo que incendia la psicología y no sé, me da la vida, o sea, me da la vida cuando escucho una teoría y te la venden como es que eso es lo que tiene que ser y de pronto viene alguien más y prende un cerillo y dice como, pa, ¿no? Aquí está, ¿no? Como que solo era un escenario y aquí está todo el mundo que no tiene nada que ver con esa teoría. Creo que ahí, ¿no? Como que escogería esos cortes. Muy Y bien, dice Joan. Ujú. perdón, lo de la violación no lo entendí, perdón. Comentaba eso mientras te estabas exponiendo y decía que algún día superen una violación los pacientes y se lo vuelven a hablar después de ir a terapia, sigues enfermo de algo, eso pasa hoy en día. Ok, ok. Ujú. Perdón, ¿cuál era la siguiente? Ajá. Dice Joana, todo parece apuntar que las prácticas en psicología son muy parecidas a las de la medicina tradicional, que tiene un estatus de saber históricamente normativo. ¿Se puede saber qué efectos han tenido los cuestionamientos críticos a la psicología actual? Ujú, ujú.
Sí, completamente, ¿no? Pensamos que la psicología desde hace mucho tiempo se acerca a los modelos médicos o los modelos médicos la absorben, no sabría bien ahí quién hizo qué, cómo fue el huevo o la gallina, pero para validarse como ciencia, la psicología se acerca mucho al modelo médico, del experto, de lo diagnóstico, de pensar a las personas como pacientes, o sea, todo eso está alimentado por el modelo médico. Entonces, sí. Y la segunda parte, perdón, la borré de mi cerebro pensando en lo primero. ¿Qué se Ah, puede ¿qué hacer? efecto está teniendo? Ujú. Ujú. Em, yo diría que hay muchas personas en muchos lugares haciendo psicología y haciendo psicoterapia en particular, intentando criticar estas prácticas. O sea, yo creo que el intento existe, el intento actual existe desde muchos lugares. Otra vez decía al principio que esto no es una competencia de modelos, entonces, porque no quiero, o sea, otra vez yo trabajo desde la narrativa, la colaborativa, y aún ahora estoy un poco peleada con cosas de la narrativa, ¿no? Como que hay cosas que le critico mucho y que ya no me siento tan cómoda como antes con esas cosas, pero de todas formas, sean personas que lean textos clásicos o que estén trabajando desde el construccionismo social, sí, construccionismo social, pues también hay personas que tienen prácticas abusivas, ¿no? O acosadoras. Por eso siento que no es una cosa como una competencia de modelos. Yo diría que uno tiene que leer teoría, ¿no? Y la teoría puede venir de muchos lados. Yo tengo amigas queridísimas que hacen psicoanálisis, por ejemplo, que hacen psicoanálisis crítico, ¿no? Y que hacen psicoanálisis con perspectiva de género y que tienen como una postura súper interesante que no es la mía, pero que creo que están trabajando desde sus lugares para no replicar estas violencias de la tradición psicoanalítica, que por supuesto que existen en su discurso, ¿no? Pero también existen estas violencias en otros discursos, en los discursos más actuales, más posmodernos, también existen estas violencias. Entonces, otra vez, ahorita pongo una lista de textos que yo recomiendo, pero creo que en realidad la clave está en leer, escuchar y en encarnar en la práctica. Otra vez, te puedes hacer 800 cursos de nuevas masculinidades y ser un macho. Había un poema que ya no puse, ya no puse en la presentación, pero ni siquiera sé en dónde está ahora, pero, o sea, no importa, ¿no? Lo doctor no quita lo macho opresor, no importa si tu doctorado es en género, ¿no? Eso pensaría. Voy a aprovechar en lo que lees la siguiente para proyectar las referencias. Ahí, ya se me movió aquí la pantalla. Ahí está. Perdón, No te aquí preocupes, están las dice, referencias. muy bien, ahí las tenemos entonces para que las puedan revisar. De hecho, hay una petición por ahí que alguien decía que quería si podría acceder a la presentación porque se le hace muy importante todo lo que nos mostraste aquí, pero bueno, ya ahorita lo diremos al final. Ujú. Carla Sofía dice también, ¿qué le dirías a las mujeres que constantemente son señaladas por ser luchadoras por sus derechos, pero la sociedad las ve como rebeldía, locas? ¿Cómo se pueden sentir acompañadas desde la psicología no patriarcal? Mm, mm. Em, qué difícil. Bueno, pensaría que... Uf, no sé por dónde arrancar. La primera cosa que diría es que es súper importante en un espacio terapéutico, seas quien seas, sentir que estás siendo escuchada, no que estás siendo ni aconsejada, ni recomendada, ni regañada, ¿no? Entonces, si es un contexto terapéutico en donde tú estás hablando de algo que te indigna, algo que te duele, y la respuesta que estás teniendo es una respuesta que se siente adormecizadora, no sé cómo usar esa palabra, ¿no? Que se siente que lo que está haciendo es como intentar domar o dormir eso que te está doliendo, que te está indignando, pues ahí no es, ¿no? Eso es la primera cosa que diría. Otra cosa que pensaría también es que por supuesto que la psicología sirve para establecer la norma, es decir, lo que tiene permiso de existir, y para existir, para establecer a los anormales, ¿no? Los extremos. Y los anormales siempre vamos a ser los locos, los exagerados, las locas, las exageradas, las intensas, las que no tienen inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pertenecer como a ese marco o a ese margen, lo voy a decir desde un contexto muy privilegiado, ¿no? Ahorita doy un poquito más de contexto, pero eh, diría que es una buena noticia, ¿no? O sea, es una buena noticia en términos de que no estás alienado o alienada a esta práctica de estás siendo una buena mujer, por ejemplo, ¿no? Una mujer que protesta con carteles rosas en domingo
sin pintar las paredes, ¿no? Una mujer que pide las cosas por favor y que hizo, por ejemplo, razonar a su abusador, que sería la teoría de la buena víctima, ¿no? Ser una mala víctima, entonces forma parte como de romper otra vez como con estos discursos. Y decía que esto de que es una buena noticia es desde un lugar muy privilegiado, porque entiendo, por supuesto, que hay muchos contextos, familias como institución, en donde vas a ser nombrada la loca y eso no es un privilegio, ¿no? Eso es un lugar donde constantemente tu voz está siendo callada, ¿no? Todo lo que dices lo dices porque eres una loca, porque eres una exagerada, porque eres una intensita, ¿no? Entonces, o peor, ¿no? Como comunidades, contextos en donde tu voz es una voz demasiado intensa o demasiado alta para hablar. Entonces, por eso decía que esta primera parte la decía es un lugar de privilegio. Sí. No sé si contesté la pregunta, se me hace una pregunta muy difícil de contestar. Pensaría que no, o sea, que las prácticas hegemónicas de psicología no acompañan a las mujeres en lucha, ni a las mujeres locas, ni a las mujeres que se quejan. Pensaría que es una búsqueda que se tiene que hacer y que es una respuesta que la psicología tendría que dar, ¿no? Si el primer diagnóstico que la psicología da es que la mujer está loca o tiene TLP, la psicología es problemática. La psicología no está respondiendo al contexto, ¿no? Para el contexto de este país en particular. Sí, yo nada más aclaro por si alguno de ustedes de los que están escuchando no saben qué es TLP, es trastorno límite de la personalidad, y ay, no saben cómo es el diagnóstico. Eso, TDA y depresión, es el diagnóstico de cajón que de cualquier persona de estas ciencias de la salud pues ya tiene puesta específicamente para explicar casi el 99% de las cosas que le pasa a alguien, ¿no? Entonces, pues sí, ahí yo, es más, he estado pensando hacer solo una ponencia de eso, porque se encuentra mucha gente de repente ya con la etiqueta aquí en la cabeza, Sí. y sí, hay que también hacer mucha difusión en ese sentido. Pregunta Juan Carlos Castelán, que aquí lo saludo porque también es otro de los alumnos que en el momento y en primer semestre, en el momento que lo vi, dije, ay, este va para cosas muy interesantes. Pregunta Juan Carlos, me parecieron interesantes las promesas científicas y lo parecido que tienen a las promesas religiosas. Un poco como Foucault menciona un cambio de lo sobrenatural a lo patológico. Por ello parece que todos esos discursos de poder se sostienen, aunque se transformen. ¿Tú qué propones para intervenir o revocarlos? Yo creo que existen, o sea, ese lugar de privilegio existe, el lugar del experto existe, ¿no? Pero necesitamos hacerlo visible. Es decir, una persona, pensando en el consultorio, una persona llega conmigo al consultorio y por más que yo le prometa o pongo en la pared así de, no, aquí todos sabemos lo mismo, hay una cultura que sostiene que yo soy la experta, ¿no? Hay una cultura incluso hay personas que llegan a terapia porque les dijeron que necesitan que alguien les diga qué tienen que hacer. Entonces, con eso trabajamos. Necesitamos, retomando a Haraway, compostar esto, ¿no? Y creo que hay muchas formas de compostarlo. Una cosa que yo hago en el consultorio y que disfruto muchísimo hacer es que hago diferencias entre lo que digo como psicóloga, lo que digo como tía, lo que digo como hermana a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, a ver, esto, por ejemplo, es que, ¿qué tengo que hacer con esto? Necesito que me digas qué tengo que hacer con esta decisión, ¿no? Y entonces yo divido y le digo, como psicóloga, tengo esta pregunta o estas preguntas para ti. Como tía, ¿no? Como tía necesito que me veas como una tía, ¿no? Como una tía preocupada, así, ay, mijito, ¿cómo estás? Te puedo preguntar esto o me importa esto, ¿no? Entonces son formas de juego dentro del espacio terapéutico, pero que a mí me permiten cambiar de lugar, ¿no? Que la persona me escuche y diga, claro, eso es una cosa que una tía diría, ¿no? No una terapeuta experta, lo que sea, ¿no? Con unos diplomas en la pared, que no tengo diplomas en la pared, pero, ¿no? Entonces, como hacer esa clase de juegos. Lynn Hoffman, en este texto, habla de la terapia cursi, que me parece también súper conmovedor, ¿no? Entonces lo que dice Lynn Hoffman es que a ella le enseñaron que un terapeuta no se podía conmover en el espacio terapéutico y de pronto ella se da cuenta que hay cosas y casos que escucha que le conmueven mucho y que puede llegar a llorar en el contexto terapéutico y a eso le nombra terapia cursi. Y eso rompe otra vez, ¿no? Romper con esta estructura del psicólogo inamovible que no tiene cuerpo, que no se conmueve, que claro que he escuchado casos como estos y entonces pues
es normal escuchar que te pasan cosas de este tipo o que estas cosas duelen. Entonces, eso, trabajamos con este aparato. En este momento, en este entreterreno, no podemos deshacernos de ese aparato. La lógica de deshacernos es una lógica capitalista y de descarte. Lo compostamos, lo ponemos sobre la mesa y le decimos al consultante, no sé, ¿no? Oye, está buena esa pregunta, pero yo no sé. Compostamos. Muy interesante. De pregunta, bueno, más bien es un comentario, Rosaura. Es increíble que en estos tiempos pues yo no sé si tan increíble, más bien, por las cuestiones y las condiciones actuales se me hace muy creíble, pero lo propongo así. Es increíble que en estos tiempos los misóginos, machistas sigan a la orden del día y es evidente que los valores se dan en casa para darnos esa seguridad que necesitamos y ser mejor sociedad. Quizá, y solo así, se pueda extinguir los psicólogos. La siguiente dice, ¿hay Yo alguna diría, perdón, diferencia? solo diría que los valores se dan en un montón de lados. Solo agregaría eso. O sea, podría ser la casa el lugar donde arranca, no sé, la desobediencia, pero puede arrancar en muchos lugares. Solo quería decir eso. De acuerdo, porque a veces también se le atribuye todo a la escuela, ¿no? La educación o la familia, y pues no, no necesariamente. Y son instituciones patriarcales, en las que a veces uno se puede escapar, pero la familia es una institución patriarcal, la academia es una institución patriarcal, ¿no? O sea, se sostienen en el abuso, se sostienen bueno, ya me voy a intensar demasiado, pero se sostienen en la invisibilización de los cuidados, se sostienen en la invisibilización de las violencias, la familia como institución, no estoy diciendo todas las familias del mundo, la familia como institución y la academia como institución se sostienen en eso. Entonces, puede venir de muchos lados, puede venir de la calle, puede venir de una amiga, puede venir de una experiencia, puede venir de un buen libro, puede venir de muchos lados también esta posibilidad de desobedecer. Ujú, de acuerdo. Dicen, hay una pregunta, aquí creo que no noté quién la hacía, dice, ¿hay alguna diferencia entre el discurso de curación enfermedad y el de sanación herida? ¿O ambos responden al mismo ideal de que estamos rotos y que algo nos falta para curar, sanar? Mm, mm. Uf, qué pregunta tan bonita, tan difícil para mi cabeza en este momento. A ver, la primera cosa que pienso sobre esta idea es que otra vez está sostenida como en la idea de que en el futuro todo va a estar mejor, ¿no? O sea, ahorita te duele, pero en el futuro va a estar mejor. Ahorita tienes una enfermedad, pero en el futuro ya no vas a tenerla. Ahorita tienes una herida, pero en el futuro ya no la vas a tener. Creo que, ajá, en ese sentido me parece que es problemático, porque creo que sigue sosteniendo la idea de que hay una cosa que tú vienes, traes y te voy a quitar, ¿no? O va a estar mejor si sigues viniendo a este espacio. Entonces, esa es la cosa que pienso. En ese sentido, pensaría que no existe diferencia. Eh, y el giro que yo le daría sería, ¿cómo cambia pensar en que voy a curar, sanar, recuperar este dolor, a pensar que lo estoy acompañando, ¿no? A que estoy siendo con este dolor, sintiendo, doliéndome con la persona, ¿no? Es un lugar, o sea, es un movimiento que parece como un gesto de palabra simplemente, pero en realidad es un gesto de mirada, es un gesto de marco teórico, ¿no? Yo no jalo a las personas a ningún lugar a que estén mejor, porque yo no sé qué significa estar mejor para esa persona. Yo no sé qué significa ese dolor para esa persona. Entonces me siento junto a esta persona y escucho ese dolor. Y me pongo a pensar este dolor porque está aquí y que le dice y que le recuerda. Entonces no intento sanar a nadie, ¿no? No intento que las personas estén mejor. Está raro eso, pues, porque tampoco es que quiera que no estén bien, pero necesitamos entender esto que duele, que indigna, ¿no? Que encabrona, perdón por el francés, pero antes de quererlo quitar, ¿no? O sea, que la alegría sea la bandera, que el bienestar sea la única bandera o la salud sea la única bandera, me parece problemático, porque el bienestar y la alegría y el saber están definidos por instituciones. Muy bien, dice otra. La posición de resistencia y crítica que parece asignada a los discursos oprimidos es, y entre paréntesis pone, de manera dialéctica, lo que se debe de continuar procurando en vez de un cambio de poderes.
Mm. No sé si es lo que se debe de. O sea, mi respuesta, a mí me gustaría pensar estas cosas que dije, como lo decía al principio, ¿no? Como que cada persona, otra vez, no universalidades de lo que tiene. O sea, yo no sé qué tiene que hacer la psicología, no idea, ¿no? Yo no sé qué tienen que hacer los psicólogos del 2023 ya, no tengo idea, ¿no? Lo que yo sí creo es que aquí puse sobre la mesa muchas tensiones y que a mí me hace mucho más sentido que cada persona encarne los ruidos que le hagan una cosa u otra y entonces piense como qué estrategias pueden acompañarle, ¿no? Y que se acompañe entonces de respuestas, ¿no? Como de prácticas, de cosas que pone en práctica. Entonces, no sé, no estoy segura de qué contestar a eso, no sé si es lo que se debe de nada. Este, pensaría que la resistencia, si nos vamos un poco como a Foucault otra vez, la resistencia siempre existe y siempre va a existir. Y la otra cosa que pensaría es que esto de lo que hablo yo, como este presente como entreterreno, eventualmente va a ser cooptado por el sistema y eventualmente va a ser cooptado por las prácticas hegemónicas y se va a tener que inventar una nueva práctica. Entonces, ser composta también es eso. Ser composta también es decir, este discurso que tengo y utilizo en este momento eventualmente se va a agriar y necesito actualizarlo a los nuevos contextos. Eso es lo que también es muy problemático de esta postura, ¿no? Es lo que es muy problemático también de la idea de mantener una crítica constante, que es la idea de pensar que nunca vas a llegar a un lugar y decir, ay, qué chido, siempre voy a poder hacer eso y ya está, ¿no? Estas ideas van a seguir siendo cooptadas y van a tener que imaginarse ideas nuevas. Se tiene que seguir escuchando a quien recibe el tratamiento, ¿no? Pensando en el tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera. No sé si respondí a esa pregunta, pero... Sí, porque es una manera de perpetuar el hambre, pero eso no es sencillo y pues te deja en un constante desamparo. Ahorita me estaba acordando del sueño de Jean-Paul Richter en el siglo XVII, me parece, o XVI, que sueña que muere, que va al paraíso y pregunta por Dios y le contesta a los ángeles, no hay Dios, se va al infierno, se va al purgatorio y siempre la eternidad le responde, no hay Dios. Entonces, ante esa situación entra en un profundo desamparo y ese desamparo, pues no hay nada que nos rija. Mm. Hay otra que dice, ¿de qué manera visibilizar el papel de la mujer científica en el ámbito de la psicología y qué estrategias se implementan en el tema de las masculinidades alternativas? No tengo una respuesta para eso, ninguna. No sabría qué contestar a eso. Como, o sea, no sabría qué contestar a eso. Ok, la Perdóname. siguiente dice, ¿puede existir la psicología clínica fuera de los modelos académicos? Diría que como, o sea, diría que teóricamente no, ¿no? Como que son conceptos que se anteponen, que se contraponen más bien. Eso pensaría. Diría que existe la sanación y el acompañamiento colectivo de muchas formas que no son psicológicos. Eso sí diría. Diría que la psicología, como teoría, no alcanza a tocar todas las formas de acompañamiento, de sanación o recuperación o reconciliación de las personas. Eso podría decir. Y o sea, que existen en este momento, que, aunque no son nombradas. Que hay técnicas o cosas como, como estrategias psicológicas que han sido extraídas también de ciertos contextos colectivos o de respuestas colectivas. Eso creería. Creería que eso existe. Muy bien, siguiente pregunta dice, ¿y entonces qué onda con la maestría? Ah, no. Oye, ¿y entonces el psicólogo aplica su propio saber para sí mismo? O sea, él, en este caso, supera sus propias emociones, está regulado Mm. emocionalmente, Ujú. digamos que tiene autoestima alta y Ujú. regulada, es un exitoso líder. Frente a ese escenario que en el fondo pareciera que, digo, yo en consejo técnico ahí había una persona que daba cursos de regulación emocional y la verdad es que perdía el piso regularmente, más bien. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es una suerte de simulación? ¿Es una suerte de cinismo? ¿Qué onda con nosotros?
Ojalá que no. O sea, mi primera respuesta a esa pregunta es que ojalá que no. Ojalá que no, que el psicólogo no sea alguien que tiene autoestima alta, empoderado, que lo hace todo bien y que conoce todas las respuestas. Porque si sí, primero que aburrido, y segundo, yo no sé cómo alguien tan entero puede acompañar la vida de las personas. O sea, yo creo que acompañar la vida de las personas tiene que ver como con justo no tener ese lugar de, ¿no? Como de entereza, como de, claro, yo te voy a acompañar porque yo soy alguien que está súper empoderado, ¿no? Eso pensaría. Y la otra cosa que pensaría es que finalmente, otra vez, ¿no? O sea, mientras lo escribía, una parte de mi cabeza pensaba, bueno, Susani, la parte de la psicologización, ¿no? No puedes estar simplemente contenta con que la psicología está de moda, ¿no? Con que eso significa que tienes trabajo, no puedes simplemente estar contenta con eso. La psicología está de moda, ¿no? Ir a terapia está de moda, ir a terapia es sexy en este momento del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que ir a terapia está cooptado por el aparato, ¿no? O sea, como por el aparato neoliberal capitalista. Entonces, los psicólogos respondemos a eso y por supuesto que tenemos que vivir y tenemos que pagar una renta y comer y si tenemos una familia, pues de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se vende muy bien? Se venden muy bien los cursos de alta autoestima, se venden muy bien los cursos de empoderamiento, se venden muy bien ahora los cursos de nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, por supuesto que, ¿no? O sea, también estamos ahí y también tenemos que pagar rentas, o sea, no podemos como ahora ser todos rebeldes y no, yo no hablo de esas cosas. Pues sí tengo que pagar mi renta y tengo que pagar la escuela de mi hijo, o no sé, ¿no? Voy a estar en esos contextos, estoy siendo invitada a esos contextos. En otras escuelas es muy probable también que las clases estén dirigidas a estos lugares, ¿no? O sea, actualmente, a ver, la psicología está de moda, la psicoterapia es sexy, pero los influencers que dan consejos de lo que tienes que hacer con tu vida, o sea, ¿no? Y los influencers que te dan cursos para decirte cómo ser energista, wow, ¿no? Y ganan una cantidad de dinero que yo creo que un psicólogo de a pie no va a ganar nunca en una vuelta, ¿no? Entonces, no me parece, a ver, no me parece ilógico ni voy a juzgar las prácticas de personas que estudian psicología y que quieren ser el señor que vive en Tulum y cobra, no tengo idea cuánto dinero, pero en dólares, en miles de dólares, el curso a 400 personas, ¿no? Entonces, no puedo juzgar eso porque es el sistema en el que vivimos, las respuestas en las que estamos. Entonces, ya me perdí un poco, creo que responde de alguna manera a lo que estaba preguntando, pero, o sea, vivimos como en ese entretejido, ¿no? De intentar practicar formas distintas, de hacerle ruido a esto, a lo que nos invitan, y al mismo tiempo estamos en este sistema, ¿no? Y somos invitados constantemente a ese sistema. Muy bien. ¿Qué tipo de experiencias encuentras comúnmente en los pacientes? Sus demandas, sus problemas, ya vienen diagnosticados, están solos, tristes, y bueno, ya lo has dicho en esta parte del acompañar, pero entonces, ¿qué hacemos frente a ello? Obviamente, me parece que la pregunta va en función no tanto de la dimensión en la terapia, sino también como psicólogos, en este sentido, como actores sociales. Mm. Em, hmm, ¿Qué encuentro? No sé por dónde arrancar, pero a ver, ahora después de la pandemia, encuentro personas que se están preguntando mucho acerca del futuro, que se preguntan mucho acerca de las decisiones que han ido tomando y si este es un momento para cambiar, muchas veces radicalmente su vida. Eso ocurre, o eso encuentro mucho. Respecto a los diagnósticos, también quiero acotar una cosa extra, que es que yo en esta presentación y en el trabajo que hago me considero como crítica a los diagnósticos, no me adhiero a ellos ni me acerco al DCM para nada, pero sí veo dos líneas. Veo personas a las que los diagnósticos les han venido como etiquetas impuestas que no les permiten hacer cosas, que los desarticulan, y veo personas a quienes el diagnóstico les ha dado una certeza de lo que les pasa. Y entonces yo no le quito eso a las personas, ¿no?
O sea, si una persona, y lo aprendí en terapia, o sea, como dando terapia, porque yo al principio era, no, los diagnósticos nunca, no sé qué. Y alguna vez una persona me paró, ¿no? Y me dijo, a ver, pausa, para mí esto se llama así y yo necesito que se siga llamando así porque, ¿no? Porque así entiendo, me decía, porque así entiendo que otras personas lo tienen y eso me ayuda un montón. Entonces, eso también encuentro y eso también intento hacer, ¿no? Intento no imponer, o sea, sean los discursos más nuevos o menos, o sea, ¿sabes? Como estas teorías o otras teorías, imponerla en la otra persona es colonizar, es una práctica colonizadora. Entonces yo me acerco a las personas y les pregunto qué hacemos con este diagnóstico, para qué te sirve, para qué no te, para qué no te sirve, qué te permite, qué no te permite. Otra cosa que hago, otra vez pensando en el psicólogo como actor social, esto que decías al final, eh, una pregunta que a mí me parece clave al principio de la terapia y que no recuerdo si la aprendí en terapia centrada en soluciones o en otro lugar, es ¿qué has hecho hasta, yo creo que sí es centrada en soluciones, ¿no? Pero ¿qué has hecho hasta ahora para estar mejor? ¿No? Y ha funcionado. Sí, suena muy a soluciones. Ya que hacemos como un historial de esas cosas que ha hecho, yo pongo sobre la mesa así, hay muchas cosas que tú has hecho y hay muchas cosas que tú vas a seguir haciendo más allá de la terapia. Entonces, yo no creo que la terapia sea indispensable y yo no creo que yo vaya a darle a tu vida un giro radical que tú no vas a encontrar afuera. Pero me gustaría acompañarte, ¿no? Y a lo mejor lo que sí podemos hacer en terapia es que esto que estás imaginando tome una velocidad distinta, ¿no? O tome ciertas formas. Eso sí hacemos, ¿no? Entonces, yo desde el principio establezco que la terapia no es una cosa indispensable para la vida de las personas y ya sé que está rarísimo, pero sí lo creo y establezco que las personas hacen muchas cosas que no dependen de la terapia, todo el tiempo para estar mejor, ni de la psicología ni de las teorías psicológicas. Y eso es interesante porque nos pone en otro lugar y además en un lugar que me parece que es mucho más justo. Claudia pregunta, es una pregunta larga, vamos a llegar al cliché de más que una pregunta, es un comentario, pero es larguita la pregunta, a ver si la puedo elaborar adecuadamente. Dice Claudia, si tu práctica comunitaria corre el riesgo de la blanquitud y la colonización de los procesos comunales o está sirviendo al capitalismo tergiversando la autonomía de los pueblos, si solo estamos contribuyendo al sistema opresor y rancio que históricamente ha marcado relaciones de poder desiguales entre el que domina y las personas que son dominadas, entre el que posee el conocimiento por encima de quienes lo co-construyen, entre el que despoja y quienes mantienen vivos intercambian saberes, entonces las prácticas comunitarias en psicología descolonial se co-construyen sí o si fuera de la academia, ocurren día a día en las comunidades. Y la segunda pregunta sería, las dudas y preguntas las debemos procurar con, por y para las personas y las comunidades, más no desde la institución. Qué buena pregunta. Se hace teoría con las personas, no sobre las personas, ¿no? O sea, y otra vez parece simplemente un giro de palabras, pero en realidad hacer teoría con las personas es acercarse, preguntar, pensar si esos términos hacen sentido o no para las personas, si son ruidosos, si no, y no sobre las personas, ¿no? Poniendo estos términos encima de. Las prácticas psicológicas y de acercamiento corren constantemente el riesgo de blanquitud, sobre todo si eres una persona que no forma parte de esa comunidad y que va, por ejemplo, así voy a hacer mi práctica para mi tesis, ¿no? Pues es una práctica de blanquitud ya por default, ¿no? Ya está. Puede ser un poco menos blanca, supongo que sí, ¿no? Puede ser un poco menos blanca en el tipo de acercamiento que haces a esta comunidad, en las preguntas que les haces. Ahí les recomiendo mucho el libro de Haraway de Seguir con el Problema, el capítulo 7 habla de Desprez. Desprez habla de estas formas de acercarse a las comunidades desde la curiosidad genuina y habla de estas prácticas amables que mencionaba en la presentación. Y entonces lo que dice Desprez es que se acerca a las personas y construye con las personas las preguntas, porque las preguntas tienen que ser interesantes para las personas. Entonces, no solo para mí, y no solo tienen que extraer información para mí, ¿no? Las personas tienen también que estar hablando de lo que es interesante para ellas. Eso estaba pensando y tenía otra idea, pero se me fue en el camino. ¿De qué otras formas existen? Ah, sí, ya sé cuál era mi otra idea. El texto que les decía de McLaughlin habla de qué pasa cuando se institucionaliza el término de vulnerabilidad, ¿no? Y podemos hablar de otros términos también que están institucionalizados y que ponen a las personas de diferentes contextos o comunidades o condiciones
como en una situación desigual frente al Estado. ¿Qué podemos hacer con eso? No nos negamos a que las utilicen, pero les decimos a las personas para qué las estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, la categoría indígena es una categoría que en muchos sentidos es una categoría opresora, pero también permite a las personas de ciertas comunidades acceder a oportunidades, ¿no? Sean becas, sean cualquier cantidad de cosas, ¿no? Apoyos de diferentes tipos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que estos discursos puedan ser utilizados por las personas, pero que las personas sepan que está siendo así, ¿no? Que están utilizando este aparato para obtener un beneficio por parte del Estado, que tiene la obligación de apoyarte, ¿no? Hay personas, alguna vez escuché una maestra hace mucho, y creo que siempre cuento esta historia, pero es que me fascinó. Una maestra trabajaba en una institución donde le obligaban a tener diagnósticos clínicos de DCM, y entonces esta maestra diagnosticaba con la persona. Leían juntos ciertos diagnósticos y escogían juntos cuál funcionaba. Eso es romper. Y llenaba un papel enfrente de la persona y le decía, le vamos a poner así, ¿estás de acuerdo? Ah, ok. ¿Qué más le pone? ¿Qué te gustó? Ah, ok. ¿No? Y entonces, gracias a ese papel, esta persona tenía acceso a alguna clase de apoyo. Entonces, estás rompiendo el sistema, ¿no? Estás utilizando la estrategia del sistema, pero a favor de la persona. Estás utilizando la teoría, pero a favor de las personas otra vez, ¿no? Le estás preguntando a la persona cómo funciona esto. Entonces, otra vez, o sea, contra el poder imaginación, necesitan ser prácticas que se resistan al poder y que muchas veces son prácticas escurridizas. Muchas veces no son prácticas directas, ¿no? De enfrentamiento contra el poder, de enfrentamiento contra estos discursos. Muchas veces son prácticas escurridizas y son súper potentes. Hay que estar cerca de estas prácticas escurridizas siempre. Ahí que estoy viendo comentarios de wow, qué cool, enriquecedora conferencia, felicitaciones, etcétera, etcétera. Me parece que, pues no sé, de repente el haberte traído para que nos dejaras con una sensación de desamparo y felicitarte por ello es porque algo has movido en nosotros. Y efectivamente resulta en este caso algo muy necesario que tenemos que ir haciendo. Con esto, me parece que ya no hay más preguntas. Voy cerrando con esta que dice, pensando entonces que esto lo van a ver alumnos de psicología, en algunas ocasiones ni siquiera van a ser de mi curso, ya por ahí me he encontrado que efectivamente algunos profesores ya utilizan estas conferencias que han estado dando ustedes como material de apoyo, como sustento para generar debates. Entonces, obviamente un alumno de psicología un poquito cuando llegue aquí contigo, nuevecito, así estrenado, con esta sensación de que efectivamente va a llegar a conocer algo que está ya armado, una casa bonita, que entonces nada más lo que tiene que hacer es habitarla. Y con todo esto que le platicaste, pues más bien va a haber mucho trabajo que hacer en esta casa. ¿Qué le dirías a ese Nobel psicólogo? Y complementaría esa pregunta con, y a partir de tu recorrido como psicóloga, ¿qué te dirías si tú fueras esa persona? ¿Qué te dirías a ti misma con esa Susani del primer semestre? ¿Qué te recomendarías? ¿Qué necesitarías saber que con tu experiencia sabes y que un alumno nuevo necesita saber? Siento que esta pregunta me la has hecho antes, Ricardo, de otras maneras, pero sí me la Muchas has hecho. veces sí. La primera respuesta que ya te he dado antes es necesario aprender las reglas para poderlas romper, ¿no? Es un clásico, así es como una frase clásica. Entonces, pensaría acercarse con cautela a las teorías, acercarse, por supuesto, pero con cautela en términos de pensar, ¿no? Esta teoría, ¿a dónde me está invitando, ¿no? ¿Qué tan seductora es? ¿Qué tan práctica es? ¿No? ¿A qué responde esta teoría? ¿No? Como acercarse con cautela, siempre pensarlas en minúsculas, ¿no? Siempre pensar las verdades en minúsculas, mucho más en psicología, siempre son verdades en minúsculas y siempre, no importa cómo esté redactado su artículo científico padrísimo con todos los números exactos, siempre es un conocimiento situado, siempre es un conocimiento que hizo alguien en un lugar y que ya aquí, para que si alguien todavía no está enojado conmigo, se enoja conmigo, y que incluso puede tener datos cuchareados, ¿no? Entonces, acérquense a la teoría, estúdienlo, por supuesto, aprendan siempre como verdades parciales, dice Dora Haraway también, ¿no? Como son verdades parciales, nunca verdades absolutas.
Y lo que yo me diría a mí misma, o me hubiera gustado que me dijeran cuando entré a la universidad, era que mi voz importaba. Ya sé que va a sonar así como, pero como que mi voz importaba y que lo que yo pensaba de esas teorías no estaba articulado como trabajo científico, pero tenía importancia. O sea, importaba y tenía que tener espacio para ser conversado. Eh, Me acordé mucho mientras escribía ahora y armaba la presentación para hoy de un maestro, no voy a decir su nombre, pero que en primer semestre nos dejaba textos muy complicados, creo yo, para mi capacidad por lo menos eran muy complicados, y siempre terminaba invalidándonos, ¿no? Nos decía cosas como, no han leído, me acuerdo mucho de ese día porque me reí mucho, pero no han leído a Einstein, así así, Einstein, no han leído a Einstein, no han leído a Darwin, y yo seca así de 18 años como de, no, pues no, no, es que no puedes ser psicóloga si no has leído a Darwin, necesitas, y yo me sentía muy mal, yo decía, es que, claro, o sea, soy una idiota, ¿no? Porque no conozco suficiente, porque no he leído a Darwin, porque no entiendo, o sea, porque si abro un libro de Einstein no entiendo nada, entonces eso me diría a mí misma, ¿no? Que mi voz vale, aunque no haya leído a Einstein y a Darwin, que mi experiencia y que estas preguntas que me hago son válidas, aunque no sean preguntas formuladas para que tienen validez o importancia para un maestro, y que creo que es importante armar estos espacios de reflexión entre pares, ¿no? Entre personas que están viviendo la misma experiencia en tu contexto, ¿no? ¿Con quién puedes platicar de esta idea y cómo hacer que esta idea sea más cercana, ¿no? Esta teoría que te hace ruido o que te hace sentido, cómo se acerca a tu vida y con quién la puedes platicar, ¿no? Como cómo hacer este conocimiento un conocimiento encarnado y no solo una acumulación de teorías, una acumulación de conceptos. Pues muy bien, hay felicitaciones, gracias por tan valiosa información y tan necesaria revisión. Hay que empezar a discernir. Felicidades, excelente información, Susani, y así manitas de aplausos. Me parece que fue muy interesante dejarnos en el entreterreno. Es muy necesario, no lo ejercemos mucho en la Facultad de Psicología. Son raras las experiencias donde de repente llegamos a este espacio y por eso yo sabía que esa era la sensación que nos ibas a dejar. Este desamparo y este entreterreno es necesario me parece y por eso seguiremos pugnando por invitar a gente como tú que nos permitan entonces repensarnos a nosotros mismos. Preguntan que si se te puede contactar. Claro que sí. A ver, antes de que digan cualquier otra cosa. Las personas, por favor, entonces, que ya les confirmé y que saben que tienen las 4 asistencias, nada más escríbanme sus correos electrónicos al lado de su nombre para que entonces ya me ponga de acuerdo con ellas y les mande la constancia. Yo las pido a la coordinación y en la coordinación pues tardarán que será 1 o 2 semanas, yo quiero pensar, y ya cuando me lleguen a mí ya me pueden preguntar a mi correo, ahí puse mi correo ricksoft74@yahoo.com solo porque quisieran preguntar cualquier cosa y estoy a sus órdenes. Y preguntan si se te puede contactar. Entonces yo creo que si pudieras poner otra vez la diapositiva donde están tus datos, y pues eso, y bueno, pues agradecerte mucho, Susani, verdaderamente que siempre yo encantado de escuchar este discurso, siempre es muy necesario para mí y me ha tocado, yo también cuando te he preguntado cosas, me ha tocado 2, 3 guamazos que digo, sí, es que sí es muy necesario efectivamente tener esta mirada inteligente, esta mirada sensible, que no sé, me recuerda más esta sensación de que proponía Pablo, ¿no? De que estamos cansados de tanta inteligencia y tan poca sensatez. Mm. Esa me parece una de tus grandes características, que es una persona increíblemente sensata y sensible. Y eso, pues, es necesario que sigamos compartiendo estas miradas y que a la hora que de repente te escuchan, puedan ver otro camino que sea diferente de esos caminos interpuestos y que ya cada quien decidirá lo que considere en ese contexto. Pues adelante si quieres compartir esa diapositiva para que Sí, la vean a ver, ahí voy. y no sé, algo más con lo que quisiera cerrar. No, pues nada, muchas gracias, Ricardo. Ay, no sé cómo. Ay, es que tengo todo junto. Ahí está. Aquí. Listo.
Ese Ahí es el está el Linktree, link. mi mail, y en el código QR igual van al Linktree y pueden mandarme una pregunta o escribirme también. Muy bien. Y pues Gracias. muchas Gracias, gracias Ricardo, por por la todo. invitación. Yo te decía al principio y te reconocía y profundamente lo creo, ¿no? Como este trabajo que haces, estos videos que hay en tu canal de YouTube. La neta es que sí creo que son una posibilidad que yo no conocía dentro de la facultad, ¿no? Y que hay cosas súper, súper interesantes en ese lugar. Y te reconozco mucho todo el trabajo porque además sé que lo haces tú y que tú editas los videos y te encargas así como de que todo funcione y nada, creo que es una súper chamba y te agradezco mucho también eso que haces. No, 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 y es un gusto porque además, pues ya estoy pensando en el tercer ciclo, será justamente con la misma intención, ver cómo ustedes, ya una vez saliendo, no desde los profesores, sino desde ustedes mismos apenas que están ahí planteándose ese camino y ese recorrido, ver cómo ustedes están abriendo camino. Y eso es lo que queremos escucharlos también a ustedes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo, Susani. Estamos en contacto y gracias a todos. Eh, Cualquier cosa, entonces seguimos en este ciclo. Me parece que en febrero iniciaré yo con un tercer ciclo. Ya tengo personas ahí pensadas, también alumnos que nos pondrán, o egresados recientes que nos pondrán también una perspectiva muy interesante para seguir mirando la psicología, pero ya no desde esta psicología caduca, veterana, sino desde una psicología que nos permita pues sentirnos desamparados, pero al mismo tiempo se lo debemos a la sociedad, ¿no? Se lo debemos pues, a ese otro donde estamos ahí, tenemos que preguntarnos otra vez muchas cosas antes de volvernos a parar frente a ese otro. Pues Mm. gracias a todos, por favor ahí nada más me pongan entonces sus comentarios. Cuídate mucho, Susani. Un abrazo, un beso. Gracias, Ricardo. Bye, buenas noches. Gracias a quienes estuvieron. Bye bye.